¿Qué te parece si el Señor te llamara a consagrarte a Él? Tenemos dentro una alma que es un pedacito de Dios y esta alma quiere regresar a su Padre. Tengo un gozo grande en mí. Desde que Él llegó a mi vida no paro de sonreír. Y es que tengo un gozo grande en mí. Queridos jóvenes, estamos aquí, por supuesto, en este programa maravilloso, en ESNE Radio, esta televisión, un corazón que escucha, así es, un corazón que escucha ese llamado que tenemos cada uno de nuestro Señor Jesucristo, que nos hace personalmente para hacer la diferencia en el mundo entero, pero para hacer la diferencia en la vida de cada uno de nosotros. Es la finalidad de este programa también, que podamos entender que todos tenemos una vida con propósito, un corazón que escucha, así que pasa la voz, pasa la bendición y por supuesto el quien está más que listo en cada programa, que es el Padre Santo, y por supuesto que nos trae una sorpresa y un personaje que sé que va a llegar a nuestros corazones para seguir más amando a Jesucristo. Así que quédate con nosotros en esta radio, en televisión, aquí en Un Corazón que Escucha. Es que este gozo es diferente, no tiene comparación. Lo que Cristo ha hecho en mí. No está solo. Y bueno, Moisés, hoy tenemos, sí, es verdad, un personaje muy importante que es Felipe. Hablamos de la vocación de Felipe y les damos la bienvenida a todos ustedes, queridos amigos, a su programa Un Corazón que Escucha. Un programa de orientación vocacional que hoy está en el contexto navideño, ¿verdad? Que se acerca muy rápido a la Navidad porque estamos a la cuarta semana de Adviento. Hablando, como decíamos, de la vocación de Felipe, el apóstol del ven y lo verás. Felipe fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, como sabemos. Era originario de la ciudad de Bethsaida, en la región de Galilea. Felipe era lo que invitó a Natanael a encontrarse con Jesús y estuvo presente durante el milagro de la multiplicación de los panes. Después, durante la última cena, Felipe es lo que le dijo a Jesús, que les muestre el Padre. Y Jesús les reveló la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Le reveló este gran misterio. Bueno, es un personaje que vamos a ver junto con nuestros invitados. Tendremos aquí invitada a la hermana Magdala de Jesús, de la Fraternidad Pobres de Jesucristo, mientras siempre empezamos con una pregunta al inicio de nuestro programa. Y tenemos otra vez a Iliana Villegas, a quien le preguntamos, ¿por qué Jesús pide un amor total de parte de sus elegidos? Con referencia sobre todo al apóstol Felipe. Vamos a ver qué nos contestó Iliana. Hasta pronto. ¿Por qué Jesús pide un amor total de parte de sus elegidos? Bueno, esta es una pregunta muy interesante y muy importante. Cuando decimos elegidos no se refiere solamente a las personas que vivieron hace 2000 años o a los 12 apóstoles. El día de hoy nosotros también somos elegidos. El Señor se da por entero a nosotros, así como se dio por entero en la crucifixión y en la resurrección. Y ahora Él, cuando nos llama y nos hace llamar sus elegidos, Él también nos pide todo de nosotros, porque así como Él se da, para que Él se pueda dar también por entero a nosotros, pide que nosotros nos entreguemos por entero a Él, porque eso es un acto de amor en libertad, en la libertad que Él nos da. Quiere que nosotros por amor también lo elijamos a Él, y no es que Él tenga esta necesidad de que nosotros lo elijamos, sino que Él conoce que nosotros tenemos la necesidad de Él. Entonces, ¿por qué nos pide que le amemos en totalidad? Es porque Él nos ama tanto que sabe que necesitamos de Él. Y bueno, es claro que necesitamos un amor total por el Señor. ¿Por qué el Señor nos pide ese amor total? Porque si no, no funcionaría. Como tú podrías vivir con tu esposa si no la amas totalmente. Como una esposa podría vivir con su esposo si ese amor no es con todo el corazón.
no sería la felicidad, ¿verdad? Y entonces lo mismo así funciona con Jesús. Parece difícil al inicio, pero es la única manera de vivir felizmente una vocación. Y entonces, si vamos a ver en esa cita bíblica, ¿no?, de Juan al capítulo 1, en los versículos de 46 a 45 a 46, ahí es el momento del encuentro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le preguntó: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás, le dijo Felipe. Felipe había hecho este encuentro tan fuerte con Jesús y entonces se confía en que cuando Natanael encuentra a Jesús, entonces también Natanael entenderá. Bueno, hacemos la pregunta a nuestro DJ. Moisés, siempre hay un amigo que te lleva a Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante el testimonio? El testimonio es muy importante porque no solo puede asimilar a alguien que esté pasando tal vez una situación que ya alguien ya la ha superado por la misericordia de Dios, sino que también ese es un ejemplo de superación, que sí se puede llegar al encuentro con Jesús y lograr la felicidad en medio de la adversidad, en medio de cualquier problema que podamos tener. Pero ese ejemplo de vida nosotros nos podemos convertir en ese puente de misericordia para más jóvenes, para más personas que tal vez aún no se han encontrado con Dios, o se pueden hacer la pregunta de que ¿a dónde está Dios? O ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué me pasa lo otro? Pero ya cuando alguien ha tenido un verdadero encuentro con Dios, pues se convierte en ese testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y esos son los ejemplos que mueven también la vida de los demás, ¿verdad? Así como Felipe lo alcanzó de mover la vida de Natanael, y todos los apóstoles fueron testigos de Jesús para toda la vida y siguen siéndolo con los sucesores de los apóstoles y todos los cristianos. ¿Para llegar a qué? Para llegar a la unión con Jesús y con Dios Padre, la misma unión de que le hablaba Jesús a los apóstoles, ¿verdad? En la última cena. Estamos en el capítulo 14 de Juan, los versículos de 8 a 9, a donde Felipe le dijo a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. Sí, es verdad que hace tanto tiempo que el Señor Jesús está con nosotros y está con nosotros a través de nuestros hermanos, a través de los pobres, a través de quien le necesita una mano, a través también de nuestros enemigos, a través también de los que no nos gustan, ¿verdad? Pero no lo sabemos reconocer. Entonces aprendemos de la respuesta de Jesús a Felipe. Algunos mensajes importantes y después regresamos aquí con nuestra invitada, la hermana Magdala de Jesús, de la Fraternidad Pobres de Jesucristo. No le cambies, hasta pronto. La palabra de Dios es la mejor armadura para permanecer en el camino de salvación. Te invitamos a meditar el Evangelio de cada día en nuestra aplicación ESNE. Es gratis y la puedes descargar en cualquier teléfono inteligente. Y aquí estamos de regreso, queridos amigos y amigas, a su programa Un Corazón que Escucha, siempre tratando hoy del tema del apóstol, del ven y lo verás, o sea, del apóstol Felipe. Y yo ahora comentándolo con nuestra invitada, ¿verdad? La hermana Magdala de Jesús, de la Fraternidad Pobres de Jesucristo. Bienvenida, hermana, bienvenida. Muchísimas gracias, Padre, por la invitación, por estar acá, y bueno, siempre es una alegría de poder compartir de la vocación, sí, del misterio que es ese llamado de Jesús en nuestra vida. Sí, como lo ve, hoy estamos tratando del tema del apóstol Felipe, que es claro que nos da la oportunidad de tratar del tema de la vocación y entonces de su vocación, como empezó en particular.
Sí, algo chistoso, algo gracioso que me viene con la historia del apóstol Felipe, porque realmente mi vocación comenzó, claro, en un retiro donde yo estaba enfrente de Jesús Eucaristía, y yo siempre sentí este deseo de servir al Señor, pero yo no encontraba mi lugar, donde el Señor o cómo el Señor quería que yo le sirviese. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía 16 años cuando comencé a esta inquietud vocacional, y fue delante del Santísimo, me acuerdo muy bien, que yo sentí ese llamado en mi corazón de que Dios me llamaba a darme todo a Él. Dios quería todo, en ese momento me dijo, dame todo. Y yo sí, pero Señor, yo estoy viniendo a ayudarle a las hermanas, yo estoy viniendo a la adoración, yo estoy haciendo todo, dando todo mi tiempo. ¿Y qué más querés de mí? Entonces sí, eso me dio una inquietud tan grande de preguntarme qué el Señor quería. Entonces, después de ese momento, yo me fui y conversé con una de las hermanas y le dije, hermana, yo sentí esto en la adoración y quería saber qué puedo hacer, cuál sería el próximo paso a dar. Ella me dijo, bueno, tenés que conversar con la promotora vocacional de la casa y ver descubrir tu vocación. Y fue chistoso porque fue una amiga mía que me invitó al retiro que yo hice, a conocer a las hermanas. Entonces, me parece interesante la conexión con Felipe porque yo también fui aquella persona que dije, ¿acaso puede venir algo bueno de Nazaret? Y ella me dijo, ven y verás. La misma cosa pasó conmigo. Entonces, si yo no me quería ir al retiro, yo no quería dar ese paso. Y fue ella que me incentivó y que hoy también es una religiosa de nuestra comunidad. Entonces era como ese miedo de darse totalmente. Sí, yo creo, padre, que fue para mí ese choque, ¿no? Ese choque de lo que yo quería a abrirme a lo que el Señor quería para mí. Esa ruptura, ¿no? de ese egoísmo, de querer hacer lo que yo, de querer cumplir los deseos que yo quería para mi vida, ¿no? O que mis propios padres soñaron para mí y que se volvieron mis sueños. Entonces ese choque con la voluntad de Dios me costó bastante, me costó aceptar, me costó soltarlo, ¿no? Pero como siempre di, como la palabra dice, siempre el Señor vence al final de cuentas, entonces. Vence si encuentra corazones generosos. Exactamente. ¿Dónde empezó esto? ¿Dónde estaba usted? Yo soy natural argentina, pero en ese tiempo yo vivía con mi mamá en Paraguay, en Asunción, entonces teníamos la casa de las hermanas allá, entonces yo comencé ahí con las hermanas, con el movimiento juvenil que las hermanas tenían y todo, entonces todo comenzó ahí. Y después, desde ahí hasta los Estados Unidos, ¿este pasaje cuándo fue? Entonces yo entré en la comunidad y tenemos 2 años de formación de aspirantado y postulantado, después que mi postulantado yo hice en Bolivia, en Santa Cruz, después me fui al noviciado a Brasil. Sí. Después me fui a abrir una misión porque no teníamos casa en Argentina. Me fui a abrir una casa en provincia de Buenos Aires con un grupo de hermanas. Qué bien. Y después me quedé 2 años allá. Me fui 1 año a Paraguay y ahí me enteré que me venía para los Estados Unidos. Y desde ahí empezó esta experiencia, yo digo, desde el principio, cuando usted hizo su noviciado, empezó esta experiencia. ¿Hubo dudas, problemas, tentaciones? Yo creo que algo muy natural de nuestro siglo es, ¿no?, esa inconstancia que nos acompaña, ¿no? Una inconstancia que nos acompaña. Pero Padre, yo soy muy grata al Señor que Dios siempre me dio la seguridad de lo que Él quería para mí. Entonces eso me dio una seguridad a mí de abrazar el plan de Dios para mí. Entonces yo nunca tuve dudas de mi vocación. Ahora sí pasé por tribulaciones, pasé por situaciones que me tambalearon el barco, como se dice así, pero yo nunca pensé en desistir, nunca pensé en abandonarle al Señor. Claro. Esto es parte de la vida vocacional, ¿no? De la vida de cada vocación, o sea, de tener momentos difíciles, ¿no? Y son propios precisamente los momentos que uno puede superar solo si tiene esta dedicación total, ¿verdad?, al Señor. Esto da fuerza. ¿Y cuáles son las perspectivas, cuáles son las ilusiones? ¿Qué es el futuro que tenemos delante? Sí, Padre, es tan lindo porque en el camino del Señor, cuando nos entregamos a Dios, todo está en las manos de Él, ¿no? Y yo siento nuestra comunidad tan especial por ese espíritu de San Francisco, de dejar en las manos de Dios nuestros planes, nuestros deseos, aunque sean los más bellos y los más bonitos.
Y bueno, yo no tengo realmente ni una, vamos a decir, sueño, expectativa. Yo quiero soñar el sueño de Dios en mi vida. Quiero soñar el sueño de mi ministerio en el sueño de Dios. Y es bonito porque nosotros acá en Los Ángeles tenemos ese servicio en Skid Row, una área bien comprometida con la situación de los hombres y mujeres que no tienen casa. Entonces, soñar con ellos, cómo podemos ayudarle más, cómo podemos alcanzarle mejor, cómo podemos continuar siendo esos canales de gracia para ellos, ¿no? Claro. Que ellos puedan conocerle a Dios. Claro. ¿Y su familia cómo la tomó esta decisión de usted cuando tenía hasta 16 años? ¿Qué Sí. pasó? Fue un poco complicado porque no mencioné padre, pero yo tengo una hermana melliza, Sí. que también es hermana. Sí. Que entonces yo me entré primero y después ella se vino un año después. Entonces es complicado porque en mi familia yo tengo religiones divididas, vamos a decir así. Sí. Tengo mi papá que es evangélico y pero siempre fueron católicos. Sí. Después de un acontecimiento que pasó en la familia, ellos se convirtieron y todo. Sí. Entonces para mi papá fue un poco difícil, para mi mamá también, porque como somos las más chiquitas, Sí. ella siempre soñó algo para nosotras, algo más. Y porque mis hermanos ya están grandes, tienen familia, entonces ella siempre soñó algo más para nosotras y bueno. Pero fue muy difícil para mi familia, muy difícil aceptar y yo creo que hasta años después de que yo entré en la vida religiosa todavía le costó como 5 años y después de eso parece que me soltaron del todo, vamos a decir así. Pero les costó mucho ¿Cuándo aceptar. sucedió esto que la soltaron, como usted dice? Y fue cuando profesé mis votos. Claro. En el 2018 fue cuando mi mamá creo que se resignó, vamos a decir así, a dejar de cuestionarme, a dejar de darme invitaciones de volver a la casa o cosas así, o intentar atraerme con algo que ella piensa que me puede atraer o me puede cautivar. Entonces sí creo que cuando entendió que yo realmente le di mi vida a Dios y que yo no iba a volver atrás. Entonces... Interesante esto, porque mire, los directores espirituales aconsejan esto, que antes de la profesión, ¿verdad? Sobre todo de la profesión solemne, que se puedan soltar todos los problemas, si hay problemas con la familia, ¿no? Porque después empieza un camino maravilloso, pero que también tiene sus dificultades. Entonces, si además de esas dificultades hay también el problema de la familia, va a ser muy duro, muy difícil, ¿no? Sobre todo hoy día en que las jóvenes generaciones, las nuestras, ¿verdad? Son más frágiles, ¿no? No tenemos aquella, ¿verdad? Aquella fuerza, ¿no? Espiritual a que estaban acostumbrados antes. Bueno, falta solamente un minuto para dar un mensaje a los jóvenes que la miran aquí en esta cámara, por favor. Bueno, yo les invito y les animo, así como el apóstol Felipe, a que ustedes también, que sienten un llamado, que sienten una inquietud en su corazón, que ustedes pueden hacer estos canales, así como Felipe también fue, de cautivar, de enraizar este llamado del Señor en su propia vida para que ese llamado pueda ser una invitación para otros, para sus amigos en la escuela, para sus amigos en la facultad, para hasta personas que no le conocen y que tienen ese primer contacto, que ustedes pueden hacer esa invitación transparente de Dios en el corazón de otros. Entonces sí les invito a que se animen, que no tengan miedo, porque el verdadero amor expulsa de nosotros todo temor. Entonces sí, que puedan ser fuertes. Muchísimas gracias, hermana Magdala, gracias por su testimonio, gracias por seguir con ilusión el camino de su vocación sobre el ejemplo, ¿verdad?, del apóstol Felipe. Y bueno, gracias a todos ustedes por seguirnos hasta acá. Bueno, hemos escuchado testimonios muy bonitos. La hermana Magdala nos dice muy claramente de no tener miedo. Entonces, no tengan miedo. Sigan adelante y si tienen vocación, amor total. Esta es la respuesta. Bueno, algunos mensajes importantes y después regresamos aquí a su programa, Un Corazón que Escucha. Cosas buenas vienen para sus vidas porque han abierto su corazón.
lo que Dios quiere es que tú creas en Él. Y esa es la fe que mueve montañas. Dios mira mucho más allá de lo que nosotros entendemos, que te mira a ti y sabe que puedes hacer más de lo que tú te imaginas. Dios sí cree en ti. Si yo tengo fe en Dios y Dios tiene fe en mí, pues claro que puedo lograr muchas cosas. Para aquellos que nos sintonizan a través de los medios de comunicación, para aquellas personas que sienten que llevan una carga pesada, para aquellas personas que sienten que ya no pueden más. Si no tuvimos un Padre a nuestro lado, un Padre que nos diera el amor, hoy sabemos y creemos que tú como Padre nos ofreces tu amor, nos ofreces tu misericordia, tu bondad, porque tú nos amas como nadie nos puede amar. Nadie te podrá hacer frente mientras vivas. Lo mismo que estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te abandonaré. Esto es lo único que se te pide, que seas fuerte y valiente. Y bueno, estamos aquí a la parte final de nuestro programa para hacer el resumen, ¿verdad? Del tema que hemos tratado, la vocación de Felipe, el apóstol del ven y lo verás. Un apóstol que hemos visto, ¿verdad? Ya empezando con la pregunta con que hemos iniciado nuestro programa, ¿por qué Jesús pide un amor total de parte de sus elegidos? Un apóstol que representa todos los apóstoles, todos los llamados, que son llamados a una respuesta total al Señor Jesús. ¿Por qué hemos dicho? Necesita una respuesta total. No puedo amar un poquito fulano 1, fulano 2 y fulano 3. No, porque eso sería sinónimo de la infelicidad. ¿Por qué tantas parejas también no son felices? ¿Por qué no aman con todo el corazón? El Señor no pide nada más que lo lógico, que lo normal, para que tú seas feliz en tu vida. O sea, de amar solamente a Él con todo el corazón. Y después te hemos visto también con la hermana Magdala de Jesús, ¿verdad? Que vino aquí para compartir su vocación, que empezó a los 16 años. ¿Cuántas jovencitas, cuántos jóvenes hay en esta edad que tienen este deseo de encontrar el Señor? Y los de la fraternidad, los pobres de Jesucristo, encuentran al Señor en los pobres, en los que sufren más. Este es un llamado muy fuerte que tantos jóvenes, que tantos de ustedes los tienen, ¿verdad? Entonces no tenga miedo. Dijo la hermana, al inicio tenía un poquito de miedo, pero después se dio cuenta que darle la vida a Jesús es lo mejor que se puede hacer. Tanto que no solo le sigues tú, sino también invitas a otra gente, como hizo Felipe. Felipe es un apóstol que, como Andrés también, que le invitó a Pedro, y Felipe le invitó a Natanael. Y usted le invitará a alguien más. Y así que la gracia del Señor se comparte y se multiplica. Bueno, muchas gracias por seguirnos hasta acá. Bueno, siempre tenemos nuestro correo, uncorazon@esne.global. La próxima semana vamos a tratar de la vocación de Bartolomé. Bartolomé y Natanael son la misma persona, ¿verdad? Y entonces veremos este apóstol que era el judío en que no hay falsedad, por lo que dijo Jesús mismo. Ojalá que el Señor pueda decir lo mismo de ti, que tú puedas ser un apóstol sin doblez, que la verdad siempre te acompañe, un corazón puro, donado totalmente al Señor.
Y aquí estamos para ayudarla con su discernimiento vocacional, siempre su programa Un Corazón que Escucha. Y como le decimos siempre, arrivederci.